creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible. Señor, creo en ti. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde o en esta noche. Vamos a abrir las escrituras en el profeta Isaías. El profeta Isaías, capítulo 9. El verso 6. Hay varias escrituras que toma el profeta, varios personajes de la Biblia, pero voy a leer Isaías capítulo 9, verso 6. Un versículo que habla acerca de el Mesías. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Padre, en esta hora estamos en tu presencia, Señor, para darte muchas gracias por concedernos este gran privilegio y que también ahora nos permites aprovecharlo y disfrutarlo, Señor. Te damos gracias por concedernos estar en este lugar. Padre, que tu Espíritu Santo pueda descender al corazón de cada hombre y cada mujer, que al hablar tu palabra, ésta se convierta en Espíritu Santo. Como dijo Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Que eso sea para nosotros, Señor. En esta noche nos ponemos en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a proseguir donde nos quedamos, pues no hay motivos para recortar este mensaje, ya que habla
de nuestra unión, la unión invisible de la novia de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, teniendo una unión invisible con Él. Amén. Y el fundamento de este mensaje es Romanos capítulo 7, donde leímos al principio de este mensaje, donde Pablo, tratando de explicarles a los judíos, tratando de explicarles esa diferencia entre estar atado a la ley o estar atado a Jesucristo. La ley sabemos que era dura. ¿A usted se le figura que el Evangelio es muy duro? A mí nunca me ha parecido así. A pesar de que lo acepté a los 19 años, nunca me ha parecido algo difícil o algo para gente amargada, que no le gusta divertirse en las cosas del mundo y que viven vidas amargadas, y que para ellos es la religión. Nunca me ha parecido eso desde mi conversión. Entonces Pablo está tratando de explicarle a los judíos conversos, porque muchos judíos convertidos al cristianismo, al evangelio, porque en aquellos tiempos no se nos conocía como cristianos, sino simplemente como los del camino. Fue en Antioquía cuando por primera vez a los creyentes se les llamó cristianos. Pero los hebreos, los judíos que eran convertidos al evangelio o creían al evangelio, pues querían traer e incluir muchas ideas del judaísmo. Querían incluirlas para ellos en esta nueva religión que era el evangelio. Y querían seguir cumpliendo algunas leyes del judaísmo e imponérselas a otros dentro del cristianismo. Y Pablo les enseñó que eso no era correcto, que era como una mujer casada, que no podía tener, para volverse a casar, su primer marido debería de morir y ella ser libre de esa ley. Entonces, para ser de otro, tenía que morir el primero. Para ser de Cristo, ellos tenían que morir a esa religión judía para poder ser un cristiano. Porque la religión judía pues estaba llena de muchos ritos, de muchas cosas, tipos, figuras que habían servido en el pasado, pero que ya no servían ahora, porque la realidad de esos tipos y esas figuras había venido a la tierra. Eso era Cristo, que vino a cumplir la ley, vino a cumplir
todo lo que se decía de él. Amén. Todo lo que los profetas dijeron de él, pues él vino a cumplirlo. De tal manera que quedaban anuladas muchas cosas fundamentales del judaísmo, como eran los sacrificios, guardar el sábado, guardar las lunas nuevas y muchas cosas así quedaron obsoletas, porque Cristo ya había venido, el Mesías ya había llegado y había cumplido cada una de esas partes. La venida de Cristo no anuló los mandamientos de Dios, sino solo aquello que eran tipo y figura del Mesías, del Salvador. Entonces, ya no había necesidad de sacrificios, ya no había necesidad de una circuncisión en la carne, como se hacía, porque Cristo, el sacrificio de Cristo, era nuestra circuncisión. El Espíritu de Cristo era y es nuestra circuncisión. Amén. Ya que el prepucio era tenido como una cosa inmunda, entonces se fue un pacto con Abraham. Había que circuncidarse. Usted sabe cuando Dios venía con furia contra Abraham, Séfora, la esposa de Moisés, a pesar de que era una mujer de la región de Cus, y Cus venía de la descendencia reprobada, pero no lo era Séfora. Es igual que hoy entre los malandrines, nosotros vinimos de los malandrines. Amén. Entonces, Séfora cortó el prepucio de su primogénito con Moisés y lo aventó antes de que la presencia de Dios llegara a ellos y los matara. Eso aplacó la ira de Dios hacia Abraham y Séfora y su hijo. Entonces, esas cosas fundamentales del judaísmo habían quedado ya anuladas con el sacrificio de Cristo. Y Pablo trataba de enseñarles, de sacarlos de ese error. Es como nosotros si todavía quisiéramos seguir trayendo corderos para sacrificar y nosotros poner nuestras manos sobre el cordero, confesar nuestros pecados y luego degollarlo y que el sacerdote o el ministro nos rociara con un hisopo, rociara la sangre del cordero sobre nosotros. Eso ya no es compatible. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ya ha venido. Entonces dijo Pablo, si ustedes tratan de vivir conforme a la ley y conforme al Evangelio, es como una mujer queriendo vivir con dos hombres al mismo tiempo. Ella no puede ser esposa de dos hombres al mismo tiempo. Tiene que esperar que el primer marido muera para ella entonces volverse a casar. Porque si no lo hace así, será llamada adúltera. Él les estaba hablando en un sentido natural para que lo entendieran en un sentido espiritual.
Amén. No podían ser de la ley y de Cristo, sino que ellos tenían, para casarse con Cristo, tenían que morir a todos esos ritos. Amén. Repito, no anuló la ley en cuanto a los mandamientos, sino en cuanto a los ritos y los tipos y figuras que representaban al Mesías futuro, porque para ellos el Mesías estaba en un futuro, cuando fueron dadas los tipos, las figuras, etcétera. Pero una vez que vino la realidad de la sombra, pues todo aquello dejó de ser efectivo. Amén. Porque aquello que ellos tenían, como la sangre de los animales, eso solamente cubría el pecado. Pero la sangre del Cordero de Dios vendría a quitar el pecado, no a cubrirlo, sino a quitarlo. Amén. Entonces, no era una tarea fácil para el apóstol explicárselo a los hebreos, ya que la religión hebrea estaba muy arraigada en sus corazones, pero si eran conversos al Evangelio, quería explicarles, amén, que una cosa era antes del Mesías y otra cosa es después del Mesías. Entonces, hacía la comparación de una mujer queriendo vivir con dos hombres al mismo tiempo, como ellos que querían vivir con la ley y con el Evangelio. No querían renunciar. No se trata, dice el hermano Branham, no se trata de un divorcio. No se trata de que usted, ahora hablándonos a nosotros, el profeta de nuestro tiempo, no se trata de divorciarnos del mundo. Amén. No se trata de una separación temporal del mundo. El mundo debe de estar muerto a nosotros y nosotros muertos para el mundo para poder pertenecer a Cristo. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo a los hebreos. Amén. Si queremos vivir, si la iglesia de hoy quiere vivir asociada con el mundo y asociada con Cristo, es como una mujer adúltera viviendo con dos maridos al mismo tiempo. Será llamada adúltera. Debe de esperar a que muera el primero. Debe morir al mundo para pertenecer a Cristo. Amén. Entonces, el hermano Branham está haciendo esa comparación también. Y ya pasamos por allí. Usted no puede ser un cristiano virtuoso, creyente de la Biblia y asociarse en ese asunto denominacional. Pues es como vivir con dos maridos. El asunto denominacional es un asunto de credos y dogmas, tradiciones y mandamientos de hombres. Amén. Y eso es el mundo religioso. Nosotros debemos morir a eso para poder ser de Cristo. Y jamás, ¿cómo si ya morimos a ese esposo? ¿Cómo podemos regresar para vivir con él? Si alguien regresa para vivir con él,
quiere decir que ese marido nunca murió para usted, ni usted murió para él. Algunos que salieron de esta iglesia, no muchos, uno de ellos y su esposa, regresaron a la denominación. Quiere decir que el mundo denominacional no murió para ellos, ni ellos murieron para ese mundo denominacional, porque para ser un creyente virtuoso, uno tiene que morir a todas esas cosas. ¿Cómo puede ser? Yo siempre he dicho, cuando un creyente recibe luz de esto, y que es una oveja, y que se descarría y se va, él jamás entrará en sociedad. Así descarriado como está, jamás entrará en sociedad con la denominación. Y un día Dios lo despertará y lo traerá. Pero si eso no murió para usted, usted se saldrá de esta iglesia y buscará el refugio de su primer marido. Amén. Ese es el mundo denominacional. Buscará los brazos de ese hombre denominacional. Buscará refugio en ese asunto denominacional. Pero un cristiano virtuoso, creyente de la Biblia, jamás volverá a asociarse en ese asunto denominacional. ¿Por qué? Porque ese creyente se casó con Cristo después de que murió a ese sistema denominacional. Amén. Simplemente no se puede hacer al mismo tiempo. Por eso es mi lucha y mi predicación, donde quiera que vaya, siempre va enfocada contra ese intruso llamado espíritu anticristo, que ha perturbado la mente de muchos ministros y han caído en denominación, en sistema, en cobijar la iglesia de este mensaje con un sistema denominacional. Si no tenemos que protegerla, la palabra de Dios nos protege de adentro hacia afuera, porque Él es el esposo. Amén. Él es el esposo. No necesitamos buscar, ¿cómo les diría para que no me malentiendan? Porque somos dados a malentender. Lo que quiero decirles es que si quedáremos solos, no estamos solos. Estamos bajo el abrigo de un esposo que se llama palabra de Dios, que se llama el verbo de Dios. Ese ha sido mi abrigo por los 50 años de ministro que tengo sobre la tierra. Amén. Ese ha sido mi abrigo, mi apoyo, mi reposo, en donde yo puedo depositar mi confianza completamente. Amén. Entonces, esa es la confianza que personalmente cada creyente debe de tener en este esposo. Porque morimos al primer esposo. Amén. Morimos al primer esposo. Ya no existe. No está, no cuenta para nosotros, para que en caso de apuro corramos a buscar su apoyo o corramos a buscar su consejo. ¿Cómo? Si está muerto para nosotros. Es imposible para un verdadero cristiano virtuoso regresar
regresar con el primer marido. Amén. Pero un creyente adúltero en su alma fácilmente se puede ir de aquí y buscar, anda buscando, oiga, ¿no han visto a fulano? Su primer esposo nunca murió para ella, solo se había divorciado, solo se había separado. Amén. Pero dice el hermano Branham, no se trata de estar divorciado o de una separación, se trata de una muerte. Como Pablo lo dijo, la mujer para casarse con otro marido necesita que el primer marido muera. Amén. Así no hay posibilidad para que usted regrese a los brazos de él. ¿Cómo? Si está muerto. Murió. Él murió para usted y usted murió para él. Así es que simplemente no se puede hacer al mismo tiempo. Alguno tendrá que estar muerto y permitir que el otro viva. Amén. Uno de los dos tiene que estar muerto para que usted pertenezca, pues a uno nada más. Ni tampoco pueden ustedes engendrar un hijo de Dios de la palabra, ni tampoco pueden darlos a luz la iglesia. Ellas no lo quieren. Creo que ya pasamos por allí. Amén. Pero repetirlo no está de más. Ellas no los quieren. Niños de esos que gritan, que claman y hablan en lenguas y todas esas cosas. Ellas, uno no puede hacer eso. No lo tolerarán en una iglesia denominacional. Amén. No los pueden aguantar. Por eso, desde luego, no se vaya a confundir, no estamos hablando de ese Pentecostés viejo que se corrompió. Estamos hablando de ese Pentecostés original. Amén. Que tuvo resultados positivos, porque cada uno de ellos llegó a ser casi la misma imagen del grano que cayó en tierra. Amén. Está hablando de esos, de ese origen, de ese principio, no de lo que los hombres religiosos corrompieron en Pentecostés. Cuando Pentecostés principió en 1906, o sea, esa manifestación, esa restauración de dones, hermanos, todo eso era original y nosotros alcanzamos a ver lo último de eso original, pero ya todo estaba muy pervertido. La vida, el testimonio de esas personas no concordaban con los dones que profesaban tener. Era una doble vida. Amén. Yo mismo sorprendí a una creyente. En la iglesia hablaba lenguas y yo estaba jovencito, pero ya teníamos alguna experiencia en lo de hablar lenguas, profecía y esas cosas. Yo era un pastor en una misión de Minatitlán y había una hermana muy buena, muy colaboradora, muy servicial y todas esas cosas. Y era la única que hablaba en lenguas en esa misión. Era una pequeña iglesia, que creo que las muchachas iban más por mí que
que por el Evangelio. Esa es la verdad. Pero aún así, pues yo tenía que predicar el Evangelio. Todavía no llegaba el mensaje. Y entonces, allá era la costumbre de que si no los visitabas no iban al culto. Dios me permitió quitarles esa maña, esa costumbre. Y les enseñé que un cristiano no necesita ser invitado al culto, porque él trae por dentro algo que lo mueve, que lo hace venir, que no necesitas atosigarlo. Él trae por dentro lo que lo mueve, lo que lo trae. Amén. Les quité esa maña, pero al principio, cada día de culto, tenía que ir por todas las casas. Pues era una misión, era poquitos miembros, era algo que estaba principiando allí. Y entonces, iba llegando yo a la casa de esa hermana que hablaba lenguas. Y estaba bien enojada con su niño, pero estaba echando maldiciones. Estaba echando maldiciones. Bueno, me dio tristeza por ella. Amén. No, nunca he sido ese hombre que digo, ahorita voy y le voy a poner una zumba con la palabra. Nunca he sido ese tipo de hombre. Si algo tengo que decirle a alguien, pues se lo voy a decir. Pero no con ese espíritu de aplastarlo, de avergonzarlo. Dios sabe que nunca he tenido esas cosas. Entonces me dio lástima. Y antes de llegar a la casa, como a unos metros, ya iba diciendo yo, buenos días, para que me oyera y dejara de hablar en esas otras lenguas. Y ya salió y digo, hermano, buenos días, pase, le dice. Ay, estos muchachos que lo hacen a uno dislocarse y bueno, quién sabe cuántas cosas dijo. No le dé pena, le dije, conozco esas cosas. Pero solamente venían pues a invitarla al culto, a decirles que hoy no se les olvide que hoy hay culto. Eso fue todo lo que le dije. Pero así como ella, hasta el día de hoy, iglesias pentecostales que hablan en lenguas, profetizan, como aquellas que por profecía hicieron que un ministro joven, de esos que venían de Centroamérica, y se desbalagó por ahí andar allá en otras misiones. Fue loqueando. Cuando uno conoce el mensaje, deja de loquear en ese aspecto. Entonces, pues aquella ya era pues casi una anciana. Si él era un muchacho, un joven. Y entonces por profecía, pues como salía con ellas dos, con la profetisa y yo creo la otra que hablaba lenguas, y andaban en las misiones aquí en los ranchitos. Hermano, qué peligroso es eso. Que un hombre, no importa que sea ministro y que sea muy espiritual y que tenga mucha experiencia y que para acá y para allá, es muy peligroso que se acompañe aunque sea de dos viejitas. No se debe hacer. Pero en Pentecostés eso era muy común. Pues llévate a las profetisas. Y pues por allá una le profetizó a él que él era el esposo de ella. No sé si se casaron o si ese espíritu los casó allí.
realmente no sé, el asunto es que ellos se decían que eran marido y mujer. Y luego pues este bárbaro pues salió corriendo después de un tiempecito, se fue, se largó. Y como él les decía que él venía a esta iglesia, pues nunca fueron fieles aquí, ni él ni su otro compañero que pues ya partió. Y luego fueron a mi casa, mire lo que me hizo, lo que se dejó hacer en todo caso, le dije yo. Porque usted es más vieja que él. ¿Quién les dijo que hicieran eso? Pues el Espíritu Santo me casó con él y quién sabe qué. Usted nunca debería de haberlo hecho, le dije. Pero yo sabía que esa panza era una mentira también. Quería que yo lo hiciera, que volviera. Le dije, mire hermana, yo no puedo hacer más que atenderla a usted cuando se llegue el momento del parto, o se vaya a llegar o le falte poquito, me avisa para llevarla a checar al hospital. Yo me hago cargo de los gastos. Pero hacer regresar a ese hombre, yo no puedo hacerlo regresar, porque yo ni soy su pastor, él viene de Centroamérica. Pues ¿cuándo volvía aquel? Si allá había dejado a otra también. Muchos vagabundos que pasaron por aquí, haciendo fechorías nada más. Pero son vagabundos. Quizás como su padre el diablo. Pues ¿de dónde viene Satanás? Pues de andar por la tierra y de rondar por ella. Un vagabundo. Entonces, llego al punto de que eso está muy corrompido. Por profecía. Casarlos por profecía. Eso no es correcto. Cualquiera que le profetice a usted o que le diga, yo recibí por visión que tu marido es fulano o que tu esposa es fulana, tráiganmelo para acá, no se lo traguen, tráiganmelo para acá, porque de acuerdo a esta Biblia y a este mensaje, es una decisión personal. Y si Dios va a trabajar a través de visiones, revelaciones, será a través de esos dos, del que va a ser el esposo y de la que va a ser la esposa. Eso es lo que el mensajero dice. Y dice, ojalá que los dos fueran llenos del Espíritu Santo. Nadie puede suplantar el sí o el no de la mujer. Es una decisión personal. Amén. Es ella la que va a decir sí o no. Y lo hará pues de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a lo que ella quiere. Y el hombre escogerá de acuerdo, dice el profeta, de acuerdo a sus ambiciones, de acuerdo a la visión que tenga de la vida cristiana. Si es un medio creyente aquí, un joven medio creyente, aunque no hay términos medios, ¿eres o no eres?, dice el profeta. Pero estamos hablando de uno pues que viene periódicamente con nosotros, incluso que hasta se han bautizado. Y a veces las muchachitas pues se creen de esas cosas. Y estamos pasando por esos problemas de que no pueden llegar vírgenes al altar. No sé qué hacen las madres o qué hacen los padres que no enseñan a sus hijos a tener respeto o que no enseñan a sus hijas a darse a respetar. Si alguien las ama, las esperará hasta el día del matrimonio.
Pero pues hay tantas cosas, tanta influencia del mundo, que a veces lo meten a uno en problemas que uno tiene que resolver, que no deberían de existir nunca. Amén. Pero creo que las madres están dormidas, o son muy apapachadoras, o son demasiado blandas, o sin consejo. Pero en qué terrible aprieto lo ponen a uno como ministro. Que un muchacho no respete a la muchacha, o que la muchacha no se dé a respetar, o que la muchacha busque uno de allá, de afuera. Y que por el hecho ya están obligadas a casarse con ese, y si ese no es, están obligadas por lo que hicieron. Pero bueno, es un trabajo constante el que yo tengo con esas cosas. Y ni modo, pues soy el pastor. Para eso estoy aquí, pero no para apapachar esas cosas. No para cerrar la boca. Yo los puedo considerar, los puedo pues ser amables con ustedes, amoroso, porque los amo, los aprecio. Pero ustedes pongan su parte, muchachos y muchachas. Nunca se entreguen antes del matrimonio. Dígale, si usted es un cristiano y quiere acariciarme, espérese a que nos casemos. Cuando la mujer dice no, el hombre queda atado. Pero si la mujer dice sí, los dos se resbalan. Por eso la mujer tiene que aprender a quién le dice sí y a quién le dice no. No somos los padres los que vamos a imponer al que ellas van a escoger o al que ellas debieran de escoger. No, eso no, tampoco es correcto. Pero sí debemos darles un consejito. No le hace que se enojen. Ay, tú tan desconfiada. No, mijita, si no desconfío de ti, sino del tiempo. El tiempo que estamos viviendo. No es un reproche para nadie, pero es una voz de alerta. Enseñen a sus hijas a decir sí o a decir no, para que ellas aprendan a quién le van a decir sí, a quién le van a decir no. Entonces, así es el verdadero creyente. Me estoy esforzando todo lo que pueda para que ustedes aprendan a decir sí a Cristo. Amén. Para que sepan o se examinen si ustedes se divorciaron del mundo o murieron para el mundo y el mundo murió para ustedes. O si ustedes murieron al sistema denominacional y el sistema denominacional murió para ustedes. Para mí, eso está bien muerto. Es imposible que yo regrese a una denominación. Eso es totalmente imposible. Amén. Así debe de ser usted con las cosas del mundo y con las cosas negativas para usted y para su familia. Morir a eso. Entonces, la iglesia ha llegado a estar muy preñada con la sabiduría y el conocimiento de Satanás.
mucho conocimiento, mucho estudio, mucha escuela, muchas cosas de esas, pero actúan sin raciocinio. Amén. Sin raciocinio, sin razonar. Envían a su gente a los colegios. Está hablando aquí el hermano Branham de cómo la iglesia envía a sus ministros, los mandan a los colegios para que aprendan cómo decir amén. Para que no digan amén como a veces yo que digo amén a gritos. No, eso no está permitido ni está enseñado en las escuelas bíblicas. Tienen casi que decir amén como un afeminado. Les enseñan cómo decir todo esto y a ser muy intelectuales. ¿Qué es? Es la preñez del diablo. Una iglesia que ha concebido del demonio. Una iglesia, como lo dice aquí, preñada por el diablo. Y va a dar a luz, ¿qué? Un incrédulo. Amén. ¿Con qué preñó Satanás a Eva? Primero lo hizo con incredulidad. Amén. Con incredulidad. Tuvo argumentos para sembrar incredulidad en ella. En la matriz del espíritu, que es la mente. Allí metió Satanás su argumento a través de la serpiente. Y entonces la mujer, en la matriz del espíritu, que es la mente, quedó preñada con una simiente ajena, extraña, llamada incredulidad. Amén. Primero fue preñada en su mente, en la matriz del espíritu, como dice el profeta. ¿Y cuál fue la manifestación de natural? Después, en Eva, un adulterio. Preñada también en lo físico, engañada y seducida. Amén. La incredulidad en la matriz del espíritu se volvió un hijo del diablo llamado Caín. Eso fue lo que ella dio a luz. Un rezongón y un retobado. Eso es lo que la iglesia moderna está dando a luz a través de sus propios ministros, que son enseñados, dice el profeta, con una teología bíblica, pero teología humana, intelectual. ¿Qué es lo que la iglesia va a dar a luz con esas cosas? Va a dar a luz muchos hijos del diablo, muchos incrédulos a la verdad, muchos Caínes, que se convertirán, como dijo Pablo, en ángeles de luz. Y eso es lo mismo que está sucediendo con la iglesia del mensaje. Los ministros se apartan de la verdad y cada quien forma su grupito al estilo de denominación. Amén. Y ponen sus papitas. Ojalá fueran sabritas,
pero son papitas del demonio, pequeños papas, falsos maestros, a quien Pablo llamó perros. Amén. Ni modo, es el concepto que la Biblia tiene de un falso maestro. Para Dios es un perro. ¿Cómo cambiamos el concepto de Dios? Yo no me atrevo a cambiarlo. Él dijo perro y es perro. Si Él dice cerdo, es cerdo. Si Él dice es serpiente, es serpiente. No hay necesidad de interpretación. Eso es lo que son. Porque algún falso maestro se entrometió entre ellos y Dios, entre ellos y la revelación del mensaje, y les metió en la matriz de su espíritu, que es la mente, les metió una simiente extraña, que los hizo incrédulos a lo que un profeta vindicado por Dios ha dicho. ¿Y qué es lo que dan a luz? Lo mismo que dio a luz Eva, hijos de la serpiente. Un hijo de la serpiente llamado Caín. No cambia, no cambia. Es lo mismo. Si la incredulidad en la mente, en la matriz del espíritu, produjo un Caín físicamente, es lo mismo que la iglesia da a luz hoy, cuando se suplanta la palabra de Dios con dogmas, revelaciones falsas, de falsos maestros, y se lo meten a la gente en la matriz del espíritu. Engendrarán un montón de incrédulos y mundanos, apartados de Dios, incrédulos a la palabra de Dios. Es duro decirlo, pero pues es la verdad. Es lo que un profeta dice. Yo aquí tengo la libertad de enseñárselos a ustedes. Y al que no le guste, pues puede irse o puede arrepentirse de sus pecados. Nadie lo va a detener a fuerza. La novia debe de venir a esta palabra porque está enamorada del novio. Ese es Cristo, la palabra revelada. ¿Para qué quiero gente a la fuerza? Ni Dios los quiere a la fuerza. Amén. Que tenga usted que traerlos a puros tirones y a reempujones. No, la simiente es algo distinto. Ella tiene la naturaleza del esposo, porque ella fue sacada del costado de este postrer esposo. Dice el profeta, cuando una espada o una lanza traspasó su corazón, entró por este lado y llegó hasta el corazón. Lo traspasó y lo hizo brotar agua y sangre. Separó la sangre del agua. Se necesita un dolor muy intenso, científicamente comprobado, para que eso se produzca en el cuerpo humano. Amén. Cuando Él derramó esa sangre, allí fue sacada esta Eva. Esta Eva que no le fallará. Amén. Que no se dejará ser preñada por el diablo, sino que como María concebirá del Espíritu Santo un santo ser. Ese es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Amén. Mire, ya nos faltan 7 minutos. Yo creía que apenas iba empezando. Bueno, gracias a Dios para mí. Me encanta que Dios tome el lugar, porque yo mismo lo estoy oyendo a Él predicarme, enseñarme, hablarme. Me encanta eso, hermano. Amén. Entonces, la iglesia hoy, si esto fue dicho hace 50 años o 40 y tantos, imagínese dónde vamos hoy. Imagínese qué tan corrompida está la iglesia, pero imagínese también cuánto ha crecido la novia del Señor Jesucristo. No sea usted un fantoche. No sean fantoches, porque eso revelará que perdieron miserablemente toda su vida. No seamos gente afrentosa y presumida. Simplemente creamos al que Dios ha enviado. Esa es la obra de Dios. Y que vivamos de acuerdo a esta palabra. Que ella crezca en nosotros, eso es el hombre nuevo creciendo en nosotros, eso es Cristo creciendo en nosotros. Amén. Entonces, ¿con qué preñó Satanás a Eva? Con incredulidad a la palabra. Hermano, llénese del Espíritu Santo y no habrá una palabra de Dios que usted no crea. Usted lo creerá todo, porque es su palabra. Usted no tendrá dudas, no tendrá problemas. Porque usted está llegando a ser uno con esta palabra. Usted está reconociendo que esta palabra es su padre y su madre. Es decir, los que lo engendraron. Este es su José y María. El hombre justo y la mujer virtuosa. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Amén. Dando a luz a su hijo nuevamente. Por la intelectualidad, el intelecto. Con eso preñó Satanás a Eva. Incredulidad a la palabra. Por la intelectualidad, el intelecto, y arruinó toda la creación. Eso es exactamente lo que ella ha hecho en la palabra hoy. La iglesia. Amén. Se ha preñado ella misma con escuelas bíblicas, universidades y cosas de esas. Hermano Branham, si te levantaras de entre los muertos y vieras la clase de ministros que están regados por la tierra, diciendo que son del mensaje. Amén. No se espantaría porque él lo predicó. Porque Pablo lo predicó. Porque los antiguos profetas lo predijeron hace 4,000 años. Algunos casi 6,000 años.
como Moisés, predijeron estos días de engaño, de soberbia ministerial, de pudrición ministerial. Cuando digo pudrición y esas cosas me refiero con relación a la palabra de Dios. Están enseñando cada quien lo que les da su resobrada gana y no tienen respeto a lo que Dios ha hablado a través de un profeta. Yo prefiero dejar de predicar si voy a predicar algo que Él no dijo. Respeto a los profetas de Dios desde mi conversión, porque Dios así me lo dijo. Amén. Que hablara como ellos hablaron y que viviera como ellos vivieron. Yo era un ministro incipiente de 19 años y oré a Dios y eso Él me lo dijo al corazón. Y para mí es más difícil vivir como ellos vivieron. Hablar como ellos hablaron, pues es simplemente leer la Escritura y decir lo que ellos dijeron. Pero muchos no pueden ni vivir ni hablar como ellos. Al contrario, pisotean la profecía. Se burlan de los antiguos profetas y de este último profeta. Son esos que un día le dirán: profetizamos en tu nombre. Y el Señor les dirá: no te conozco. Échenlos a la oscuridad. No os conozco. Amén. Y con esto vamos a concluir. Creo que entre más oigamos de esto, más entenderán a su pastor. ¿Por qué no entra en componendas con ningún grupo religioso? Los siervos de Dios no necesitamos eso. Amén. Los que son de la novia estamos unidos por todo el mundo. Es una unión por el Espíritu y la palabra de Dios. Y existe armonía entre el Espíritu que tenemos y el mensaje que hemos recibido. Nunca me imaginé encontrar iglesias de 10,000, de 5,000, de 12,000 personas creyendo lo mismo que yo creo como ministro. Amén. Nunca pensé que la iglesia más grande del mundo de este mensaje estuviera esperando mi predicación para decir: usted nos vino a confirmar en nuestra fe, en nuestras creencias. Creemos igual, dice, y usted nos ha confirmado en esto. Nunca me imaginé en mi vida. Amén. Por eso digo, ustedes no saben a quién tienen en su medio hasta que éste se vaya. Entonces sabrán lo que Dios mandó en medio de ustedes. Amén. Pero nunca verán a este hombre asociándose con mandamientos de hombres, con grupos al estilo denominación. Su característica es divisiones, enemistad un grupo con otro. Eso es lo que hicieron las organizaciones religiosas. Enemistarse unas con otras
porque teniendo la misma Biblia en sus manos, no creen la misma cosa. Eso es lo que ha pasado con estos ministros modernos, llamados del mensaje. Amén. Sus uniones entre sí solo provocan más divisiones y celos amargos y contenciones, odios, envidias, el fruto de la carne. En cambio, ustedes vieran, como nosotros vimos en otras partes del mundo, en África para ser exactos, pues parecía que estábamos en casa. De veras parecía que estábamos en casa. Hasta el hermano Tambui tenía dudas de cómo nos iban a recibir. Hasta él se sorprendió de la manera en que nos recibieron. Y de la manera en que, sobre todo, de la manera en que recibieron la palabra de Dios. Y ellos mismos, los ministros, testificaron. Aquí han venido muchos ministros de muchas partes, pero nadie ha producido esto. Son ellos testificando. No somos nosotros buscando nuestra propia gloria. Porque yo no busco eso, sino que el nombre de Dios sea glorificado a través de este grandioso mensaje. Que yo tengo fe y me aferro como el poste, como el absoluto. Esto tiene el poder de levantarme un día. Amén. Aunque esté en el polvo de la tierra, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo. Y mis ojos lo verán, no otro, dijo, mis ojos. Esa es mi fe hasta el día de hoy. Si nadie lo cree, yo lo seguiré creyendo hasta el final. Amén. Entonces, la iglesia se ha preñado ella misma con escuelas bíblicas y universidades y cosas de esas. Lectura, escritura, aritmética, y no saben más de Dios de lo que sabría un hotentote. Un hotentote es una tribu o un pueblo nómada en una región de allá del África, casi el sur del África, Namibia. De allá son los hotentotes, pero eran, no sé, hoy creo que posiblemente ya no, eran un pueblo nómada. Es decir, no tienen propiedad en ninguna parte. Siempre van caminando, viajando, peregrinando. Entonces dijo el profeta, sabe, y no saben más de Dios, hablando de estos intelectuales religiosos. No saben más de Dios de lo que sabría un hotentote acerca de una noche egipcia. Ellos se saben todos sus credos, sus devocionarios y lo demás, pero no saben nada de Dios. Amén. En cambio, ellos saben, sí saben, cuando la palabra es vindicada. Cuando Dios habló en el pasado y designó su palabra para cada generación a medida que venían. Noé vino y le predicó a esa generación. Ahora,
¿Qué si Moisés hubiera venido y hubiera dicho, construyamos un arca? Él hubiera estado completamente fuera de lugar. Pero él era un profeta, él tenía la revelación de Dios. Y Dios vindicó que eso era la verdad. En Moisés, él sacó a los hijos de Israel y mostró la columna de fuego. Él no llegó con el mensaje de Noé. Eso era un tipo. Y funcionó en ese tiempo. Era el mensaje de la hora en el tiempo de Noé. Los que lo creyeron fueron salvos. Los que no creyeron se perdieron. Pero Moisés no podía venir con el mensaje de Noé, aunque el mensaje de Noé fue la palabra de Dios. Era la palabra de Dios revelada para los tiempos de Noé. Y para nosotros ahora un tipo, como dice la misma Escritura. Lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra es un tipo y figura de lo que ha de suceder con este mundo, donde todo terminará en sodomitas, pero que Dios los quemará con fuego. Amén. El mensaje de Moisés, pues él era otro mensaje que era para su tiempo, era para los hebreos. Y él sacó a los hijos de Israel y mostró la columna de fuego delante de ellos. Y vindicó al profeta y dijo exactamente lo que él haría y él lo hizo. Y cualquiera dice, si yo hubiera estado con Moisés y al ver la columna de fuego, si yo no era creyente, allí yo iba a ser creyente. Es una mentira. Si hoy no crees, tampoco le hubieras creído a Moisés. Tampoco le hubieras creído a Noé, porque eres un incrédulo, porque estás preñado en tu mente con una simiente equivocada. Incredulidad a la palabra de Dios. Amén. Hermano, aquí le vamos a dejar, porque estoy agarrando vuelo. Y fíjense ya la hora que es. Y entonces, pues mañana es sábado, ¿verdad? Pues creo que nadie va a trabajar mañana. Y luego pues ni a la oración venimos, pues creo que le doy otra hora. Si ni a la oración vienen, a menos que Mike vaya a traer una marranita, entonces sí vienen todos bien temprano. Pues así es la carnita, hermanos. Pues así es, tenemos que reconocerlo. Desafortunadamente así es. Amén. Entonces le vamos a dar gracias a Dios por hoy. Y ya el domingo, pues le seguimos. ¿Quién nos va carrereando? Los que vinieron, pues recibieron esta palabra. Nos gozamos con ella. Haga de cuenta que yo era un espectador, oyendo. En serio, en serio. No porque yo me crea muy salsa, no, pues yo no soy nada. Pero me imaginaba yo sentado ahí y oyendo al predicador hablarme estas cosas. Ese es el Espíritu Santo en nosotros, que nos hace sentarnos ahí para oír, para no oírnos a nosotros mismos, sino para oírle a Él. Así me sentí en un momento del mensaje. Amén. Pues gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Esto no es un juego, ni es una iglesia de fantoches, ni es una iglesia de mundanos y de paganos. Somos gente para quien el mundo murió y nosotros morimos para Él.
no nos divorciamos de ese miserable. Murió para nosotros y nosotros morimos a Él. Ni nosotros existimos para Él, ni Él existe para nosotros. Ahora pertenecemos a un nuevo marido. Ese es Cristo. No somos mojigatos, no somos monjes, somos cristianos que disfrutamos nuestra libertad en Cristo dentro de este corral que se llama la palabra de Dios. Es delicioso. Amén. Es delicioso. ¿Qué andas buscando allá, muchacho? ¿Qué andan buscando allá en el mundo? Eso es pura fantochada y pura pantomima del demonio. Lo bueno está aquí. La valentía está aquí. Lo correcto está aquí. La felicidad está aquí. Es que andan como ratas allá en la oscuridad de la noche buscando en los basureros del mundo. Sálganse de esos basureros y vengan al Señor Jesucristo. Amén. Y verán cómo se regocija el alma y el espíritu. Eso es verdadero deleite. Amén. Verdadero deleite. Pónganse de pie, hermanos. ¿Están contentos en esta noche? Yo les digo la verdad, a mí se me quitó el frío. Quién sabe ahorita que salga, pero aquí ahorita se me acabó el frío. Y le damos gracias a Dios porque Él nos da calor. Amén. Estaba yo pensando, a lo mejor va a estar muy frío el templo. Bueno, pues vamos a entrar en calor con ese carbón encendido del altar de Dios en nuestros corazones. Padre, en esta hora te damos gracias por habernos permitido estar en tu presencia, Señor. Gracias por este pueblo fiel. Tú siempre tienes a alguien que te oiga, Señor. Y te agradezco por esta gente que viene enamorada de ti, de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Todavía habemos quienes te creemos, Señor. Muchas gracias, Dios. Premia la fe de cada uno y bendíceles en sus almas y en sus corazones. Perdónanos todas las ofensas, todas aquellas cosas que sin desearlo, sin quererlo, llegamos a ofenderte, Señor. Míranos bajo la sangre de tu Hijo amado Jesucristo y entra con ese carbón encendido en nuestro ser y purifícalo, Dios, en el nombre de Jesucristo. Al salir de este lugar, nos encomendamos a ti, pidiéndote que nos guardes en el trayecto del camino. Líbranos del mal, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno.